Hola, buenos días. Comenzamos hoy de nuevo en nuestra clase virtual una nueva unidad, que es la unidad 5, titulada Teorema de Pitágoras punto y semejanza. Es decir, en esta unidad trataremos dos conceptos. Uno es el teorema de Pitágoras y otro es la semejanza. Observad que ya abandonamos completamente el bloque de álgebra, que nos ha llevado dos unidades, lenguaje algebraico y ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y pasamos al bloque de geometría. Si quisieseis buscar el contenido en vuestro libro, en el libro este contenido se encuentra en los temas 9 y 10. Vamos a empezar pues con la primera parte del tema y el primer concepto que vamos a ver, que es el teorema de Pitágoras. Primera cuestión, el teorema de Pitágoras es una fórmula geométrica que lo que hace es relacionar los lados de un triángulo, pero no de cualquier triángulo. Para aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que tener un triángulo rectángulo. Entonces, siempre que trabajemos con teoremas de Pitágoras, vamos a trabajar con triángulos rectángulos y vamos a recordar qué es lo que era un triángulo rectángulo primero. Bueno, pues un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene esta forma de aquí, que tiene un ángulo recto. El ángulo recto se suele denotar en matemáticas así, con un cuadradito y un punto. En el triángulo rectángulo siempre hay un lado que es mayor que los otros dos y siempre es este de aquí, siempre es el lado que está enfrente, ¿veis?, del ángulo recto. El ángulo que está enfrente del ángulo, el lado, perdón, que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Y se suele denotar con la letra minúscula A. Y luego los otros dos lados, que se dice que son contiguos al ángulo recto, se llaman catetos. Y se suelen denotar con letras minúsculas. Si a este lo hemos llamado A, pues a este lo vamos a llamar B y a este lo vamos a llamar C. Os lo podéis encontrar también así, indistintamente. A lo mejor a este lo llaman B y a este lo llaman C, pero a la hipotenusa siempre se le suele llamar A. Repito, la hipotenusa siempre es el lado más grande y además el lado opuesto, siempre el que está enfrente del ángulo recto. Esta es la primera cuestión del teorema de Pitágoras, que siempre vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Rectángulos, con ese. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. Pues el teorema de Pitágoras, ahora sí, afirma lo siguiente. El teorema de Pitágoras afirma que la hipotenusa al cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En términos matemáticos, lo que nos está diciendo el teorema de Pitágoras es que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Y esta relación solo es cierta si tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Solo es cierto en triángulos rectángulos. Ahora vemos qué es lo que pasa en otro tipo de triángulos. Pero lo he repetido ya muchas veces, pero es muy importante saber que el teorema de Pitágoras solo se cumple
en triángulos rectángulos. Vamos a ver qué significa esto geométricamente. Si tuviésemos un triángulo rectángulo, por ejemplo, con esta forma, donde este fuese A, este fuese B y este fuese C, lo que nos está diciendo el teorema de Pitágoras es que si nosotros considerásemos cuadrados que salen así de los lados, más o menos, son cuadrados, ¿eh? Y este cuadrado de aquí, entonces se cumpliría que la suma, voy a utilizar colores, se cumpliría lo siguiente, se cumpliría que el área del grande, en rosa, es igual a la suma de las áreas de los pequeños. Es decir, si yo calculase el área de este triángulo y luego el área de estos dos, si sumo el área de estos dos triángulos, me va a dar el área del triángulo. Estoy diciendo triángulo, cuadrado, perdón. Repito, ¿de acuerdo? Si yo calculase el área de este cuadrado, entonces me daría lo mismo que si calculo el área de estos dos cuadrados y los sumo entre sí. ¿De acuerdo? Perdón por los errores. Entonces, recapitulando, el teorema de Pitágoras nos dice esto de aquí, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y geométricamente quiere decir que si yo considerase cuadrados en cada uno que salen de cada uno de los lados del triángulo y calculase sus áreas, se cumpliría siempre que la suma de las áreas de los cuadrados que salen de los catetos es igual al área del cuadrado que sale de la hipotenusa. A al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Con lo que nosotros nos tenemos que quedar? Pues con esta fórmula de aquí. Vamos ahora con la primera aplicación del teorema de Pitágoras. Va a ser nuestro 1.1, que dice que los lados determinan el tipo de triángulo que tenemos. Pero primero vamos a recordar estos tipos de triángulos que hay. Los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos, según el tipo de ángulos que tengan, de la siguiente forma. Un triángulo será rectángulo, ya lo hemos visto, si tiene un ángulo recto. Es decir, un ángulo de 90 grados. Será acutángulo si tiene los tres ángulos agudos, o lo que es lo mismo, menores de 90 grados. Y por último, el triángulo será obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Obtuso quiere decir mayor de 90 grados. Esos son los tres tipos de triángulo que existen dependiendo de los ángulos que tengan. Triángulo rectángulo, un ángulo recto, es el que cumple el teorema de Pitágoras. Triángulo acutángulo, los tres ángulos agudos. Y triángulo obtusángulo, un ángulo obtuso. Estos dos no cumplen el teorema de Pitágoras. Si los representamos mediante un dibujo, este sería el triángulo rectángulo. Este, por ejemplo, sería
un triángulo acutángulo. Y este, por ejemplo, sería un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Ya os digo, el único que cumple el teorema de Pitágoras es este de aquí. Pero utilizando el teorema de Pitágoras podemos saber también si es acutángulo o si es obtusángulo. Vamos a ver cómo. Vamos a ver entonces cómo nos puede ayudar el teorema de Pitágoras a saber si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo va a ser el siguiente. Por ejemplo, dice indicar de qué tipo, es decir, acutángulo, rectángulo u obtusángulo es cada uno de los siguientes triángulos. Una cosa que nos he dicho, en este bloque de geometría sí vamos a permitir ya el uso de calculadora, porque, ¿de acuerdo? Porque va a haber algunos cálculos que son bastante trabajosos o que nos van a llevar más tiempo, entonces, calculadora permitida, ¿ok? Por fin. Pues venga, vamos con el apartado A. Nos dan un triángulo que dice que sus lados miden 70 centímetros, 240 centímetros y 245 centímetros. Dadas las medidas de los tres lados, nos piden, utilizando el teorema de Pitágoras, que digamos si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Os digo lo primero que se hace, ¿vale? El primer paso, os lo voy a poner primero por paso, ¿vale? Paso 1. Localizamos el lado más grande, el lado mayor. Y a ese le vamos a llamar A. Por ejemplo, aquí nuestro A va a ser 245. ¿Bien? Paso 2. A los otros dos lados los llamamos B y C. Me da igual, ¿eh? Me da igual que a este le llaméis B o a este. Va a dar lo mismo. A los otros lados los llamamos B y C, respectivamente. Ya os digo, da igual, ¿eh? Da igual a quién llaméis B, a quién llaméis C, que os va a salir exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí bien? Localizo el lado mayor y a ese lo llamo A, y a los otros dos B y C. Paso 1, paso 2. Fácil, ¿no? Vamos con el paso 3. En el paso 3 vamos a calcular por un lado A al cuadrado y por otro lado B al cuadrado más C al cuadrado. ¿De acuerdo? Esas dos cantidades. Pues A al cuadrado para nosotros será 245 al cuadrado. Y B al cuadrado más C al cuadrado para nosotros será 70 al cuadrado más 240 al cuadrado. Y utilizamos nuestra calculadora. Podéis hacerlo de dos formas, o bien 245 por 245, o bien, depende de la calculadora, que tengáis, puede que haya una tecla que sea como esa que pone x al cuadrado, ¿de acuerdo? En otras calculadoras también puede aparecer un simbolito así, ¿vale? Ahí tendríais que poner 245, simbolito y 2. O también hay otras que aparece así, un cuadradito y arriba otro cuadradito. Pues en el cuadradito de abajo 245 y en el de arriba 2.
o simplemente 245 por 245. Calculamos 245 al cuadrado, pues 60.025. Y ahora calculo 70 al cuadrado más 240 al cuadrado. 70 cuadrado más 240 cuadrado. Y eso me da 62.500. Y ahora lo que hacemos es comparamos. Paso 4, comparamos los resultados. Comparamos resultados. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar tres cosas. Tres cosas pueden pasar. Puede pasar que a al cuadrado sea más pequeño que b al cuadrado más c al cuadrado. Más pequeño. En ese caso es acutángulo, que además es lo que nos pasa a nosotros. Puede ocurrir que sean exactamente iguales. En ese caso es rectángulo. O puede ocurrir que a al cuadrado sea más grande que b al cuadrado más c al cuadrado, en cuyo caso es obtusángulo. En nuestro caso, si comparamos, nos ha salido este, ¿no? A al cuadrado es más pequeño que b al cuadrado más c al cuadrado. Luego, en nuestro caso, se trata de un triángulo acutángulo. El que tenía los tres ángulos agudos. Vamos con el siguiente apartado del ejemplo. Ahora ya no lo vamos a poner por pasos, sino que lo vamos a ir haciendo todo de un tirón. En el segundo apartado nos dan este triángulo. De lados 15 decímetros, 36 decímetros, 39 decímetros. Lo hago directamente ya sin poner los pasos, ¿vale? Al lado más grande le llamo A. Este va a ser mi lado A. Y los otros dos pues van a ser respectivamente B y C. Ya os digo que me da igual si les cambiáis las letras. El único que tiene que llamarse A la fuerza es el lado más grande. Pues vamos a calcular cuánto vale A al cuadrado, 39 al cuadrado. Y cuánto vale B al cuadrado más C al cuadrado, es decir, 15 al cuadrado más 36 al cuadrado. Cogéis vuestra calculadora. Esto nos daría 1521 y 15 al cuadrado, para que veáis que lo estoy haciendo, más 36 al cuadrado, 1521. Pues parece que los dos coinciden, ¿no? Si los dos coinciden, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Y por último, vamos a ver un ejemplo del que nos queda. Imaginaos este triángulo, un triángulo de lados 18 metros. Aquí he puesto centímetros. Son metros, ¿eh? Todo metros. 18 metros, 80 metros y 83 metros. Pues lo mismo de siempre. Localizo el más grande y este va a ser A. Y los otros dos, pues B y C o C y B. Calculo cuánto vale A al cuadrado y calculo cuánto vale B al cuadrado más C al cuadrado y luego los voy a comparar. Pues 83 al cuadrado nos daría 6.889 y 18 al cuadrado más 80 al cuadrado, 6.724. Si comparo los dos resultados, veo que A al cuadrado es más grande, ¿verdad? A al cuadrado es más grande que B al cuadrado más C al cuadrado. O puesto con número, podemos decir este es más grande que este. Por lo tanto, el triángulo es obtusángulo.
tiene un ángulo obtuso. Y por último, una observación. Aquellos números que cumplen esto de aquí, es decir, que si calculo a al cuadrado y lo comparo con b al cuadrado más c al cuadrado, se llaman ternas pitagóricas, por si veis ese nombre en el libro viene, por ejemplo, en la página 179. Pues las ternas pitagóricas son los tríos de números que cumplen el teorema de Pitágoras. Pues bueno, hasta aquí va a llegar la teoría de hoy. Lo que quiero que hagáis ahora es de la página 179 la actividad número 3, que es básicamente lo mismo que yo he hecho en el ejemplo. Os dan 4 triángulos y os dicen que los clasifiquéis según sus ángulos. Es decir, que digáis, utilizando el teorema de Pitágoras, si se trata de un triángulo rectángulo, de un triángulo acutángulo o de un triángulo obtusángulo. Pues hasta aquí el primer punto de este tema y la primera tarea. Un saludo y mucho ánimo.